Hola amigos, ¿qué tal? Hoy traemos el nuevo equipo de CBE, el KCB 3000. La verdad que se ve bastante guapo en la caja. Por lo que podemos apreciar aquí, pues tiene una forma bastante guapa. Y aquí parece ser que el display también nos cambia de color. Bueno, vamos a abrir la caja a ver lo que tenemos. Bueno, nos viene el equipo embalado. Lo vamos a poner aquí y vamos a ir sacando componentes. Primeramente sacamos el cuerpo. La verdad que pesa, porque lleva aquí un disipador bastante guapo. Bueno, pues esto es lo que sería el equipo en sí, bastante reducido. La verdad que los equipos de CB de 27 yo hacía tiempo que no cogía ninguno y han cambiado un montón. Reducidas dimensiones, la pantalla es bastante grande, altavoz frontal y bueno, la parte trasera tenemos el disipador, tenemos el conector, el SO239 para conector de antena PD259. Aquí tenemos que es bitensión, que es o 12 voltios o 24, conector, cable de micro y aquí las dos orejillas, que supongo que será para el soporte. Bueno, vamos a ver. Micrófono, micrófono dinámico. Vamos a sacarlo de aquí. Cuidadito. Bueno, pues micrófono ya. Un cable no muy grueso. Aquí tenemos un conector de 6 pins, como podéis apreciar aquí. 6 pins. Esto va aquí insertado. Muy bien. El micrófono, la verdad que lo que es el mic, la pastilla, pesa. Se ve bastante bueno. Bueno, y aquí pues tenemos el botón de PTT y aquí tenemos 3 teclas en el micro. Ya veremos para qué funciona. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, pues el cable de alimentación. Tenemos dos tipos. Tenemos o bien el típico que va a la fuente de alimentación, que hemos dicho que esto era conector trasero, aquí. O tenemos también otro que va a una toma de mechero. Podemos poner el que queramos. Bueno, ya tenemos esto. ¿Qué más tenemos por aquí? Anda, tenemos por aquí tenemos un fusible que me imagino que será de recambio. Sí, porque esto lleva fusible ya. Aquí me imagino que el fusible irá dentro. Correcto.
aquí el fusible va dentro. Bueno, se me ha caído, como siempre, el pivote que va aquí, pero que ya lo tengo aquí al lado. Ya lo tengo aquí al lado. Vale, entonces el fusible que trae es de recambio. Vamos a ver de cuánto es aquí en la lupa. De 5 amperios. Fusible de 5 amperios. Bueno, lo vamos a dejar aquí dentro de la cajita. Y esto es el soporte para el micro. Es una piecita de plástico. Muy bien. Perfecto. Y aquí viene con, me imagino que será una pega. Le sacamos la pega y así nos ahorramos de hacer agujero. Vale, pues ya tenemos aquí esto. ¿Qué más tenemos por aquí? Ah, claro, como no podía faltar, un soporte. ¡Hala! Pero es un soporte. Esto es un soporte DIN. Esto es un soporte que podemos encajar en el alojamiento de lo que antes era el radio cassette, radio CD. Bueno, es un soporte encajonado, normativa DIN. Bueno, pues esto es lo que trae. Lo pondremos aquí. Ah, y también trae el típico soporte de escuadra, de U. Lo dejaremos por aquí también. Y ya no traen más la caja. Bueno, pues aquí también tenemos lo que es los espadines. Me imagino que es para sacarle del DIN. Y aquí tenemos las dos tuerquecitas que son para cuando metemos el soporte de U. Bueno, pues esto es todo lo que trae este equipo. Equipo de banda ciudadana, el MAS, el KCB 3000. Pues esto es todo. A partir de ahora, pues ya iremos viendo en los próximos tutoriales cómo funciona cada elemento y cómo instalarlo. Espero que esto haya servido. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Adiós.